Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Estamos desde la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27 WK13 en Santa Juanita. Hoy estamos aquí en la iglesia. Vamos a estar llevando el estudio bíblico que llevamos todos los jueves. Y hoy vamos a estar en las parábolas, ¿verdad? Seguimos con las parábolas de Jesús y hoy vamos a estar en Mateo 25. Pero antes de comenzar la clase vamos a hacer una oración. Vamos al Padre en el nombre de Jesús. Señor Padre Santo, Dios poderoso, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, a través de las redes sociales de llevar tu palabra, Señor. Glorifícate grandemente, Señor Padre Santo, que esta palabra cale en mi corazón, según la estudié, y en los corazones de cada uno de aquellos que va a estar viendo este video, o que lo verá eventualmente después, Señor Padre. Tu palabra no vuelve atrás vacía, Señor. Esto no se trata de mí, se trata de lo que tú quieres hacer, Señor, de lo que tu Espíritu Santo hará en este momento. Te damos gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sí, porque no se trata de nosotros, Isaías. Dios te bendiga, mi amor. Estás cerquitita de mí. Esto no se trata de lo que nosotros podemos o no podemos hacer, ¿verdad? Esto se trata de lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros y lo que el Señor va a hacer. Así que vamos a comenzar en Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Es la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Es importante que entendamos que hoy vamos a estar hablando acerca de, ¿verdad? De si podemos estar preparados, estamos preparados para la venida de Cristo, qué estamos haciendo con los dones, con los talentos que el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? Y cómo vamos eventualmente a ser juzgados y vamos a ser separados, los buenos y los que no fueron buenos. Amén. La parábola de la oveja y el cabrito, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Aleluya. Diana, Dios te bendiga mucho, hermana Diana, espero que estés bien. Bueno, vamos a comenzar en Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Recuerden que estas parábolas, nosotros sabemos que Jesús caminaba, ¿verdad?, por diferentes lugares, y mientras él caminaba iba hablándole a la gente y la gente se paraba a escuchar, ¿verdad?, a escucharlo hablar y oían lo que el Señor estaba hablándoles, y podían entender porque él usaba las parábolas. Él no usaba palabrerías vanas, o sea, él lo hacía que se pudiera entender. Sabemos que hoy en día estas parábolas todavía a nosotros nos ministran. Así que es importante, ¿verdad?, que no las pasemos por alto y que las estudiemos, ¿verdad?, porque traen palabra consigo, traen consejo, traen sabiduría. Amén, como es toda la palabra de Dios. Les dije que íbamos a estar en Mateo 25, del 1 al 13. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo diciendo:
para que nos falte a nosotros y a vosotras. Id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban y compraban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que vemos aquí, ¿verdad?, como en esta parábola Jesús compara el reino de los cielos, la venida de Cristo, ¿verdad? Y están las 10 vírgenes preparadas, están las 10 vírgenes atentas esperando, pero hay algunas que tienen sus lámparas llenas de aceite y más tienen repuesto. Esas salieron al encuentro de su esposo, que fueron 5. Las otras 5, que eran las imprudentes e insensatas, esas no pudieron irse con el esposo. ¿Por qué? Porque no se llevaron aceite para recargar sus lámparas. Por el contrario, las prudentes sí llevaron el aceite, se llevaron el aceite en las lámparas llenos, más llevaron repuesto. Como el esposo tardaba, todas se durmieron, ¿verdad? Como dice la palabra, todas, las 10 durmieron. Y a medianoche, cuando se oyó el clamor, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas las vírgenes se levantaron para preparar sus lámparas, y las insensatas y prudentes pues no pudieron. Así que mientras las insensatas iban a comprar aceite, llegó el esposo, y las que estaban preparadas, como dice el corito, y las que estaban apercibidas fueron con él, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Todos sabemos que cuando se cierra la puerta, ¿verdad?, cuando se habla en la palabra de cerrar la puerta, es que ya no hay más oportunidad. Jesús concluye la parábola exhortándonos a que estemos vigilantes y que seamos prudentes. ¿Por qué? Porque esta parábola nos está hablando, ¿verdad?, de cómo tenemos que estar preparados, porque el Hijo del Hombre, Jesús, está a las puertas. O sea, Él está por venir, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar preparados en todo momento, estar pendientes y vigilantes. No podemos estar como las insensatas, creyendo, ¿verdad?, como estábamos hablando, yo creo que en el estudio pasado, acerca de que aunque vayamos a la iglesia y no estemos preparados y creamos que va a tardar el Señor en venir, nadie sabe cuándo Él va a venir, nadie lo sabe. Pero porque la palabra dice que vendrá como ladrón en la noche, o sea, sin que nadie lo sepa, Él va a llegar. Y entonces nosotros todos tenemos que estar preparados, no podemos estar distraídos y no podemos creer que vamos a esperar que va a pasar mucho tiempo, porque sabemos, ¿verdad?, que todos los acontecimientos se están viendo, y sabemos también, ¿verdad?, que estamos en un tiempo fuerte, donde podemos ver todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, y en lo espiritual nosotros podemos sentir, porque el Espíritu Santo nos redarguye, y podemos sentir en lo espiritual que nosotros tenemos que estar preparados, que no estamos en tiempo de jugar al cristiano, no estamos en tiempo de hacer cosas innecesarias, estamos en tiempo de prepararnos y ayudar a otros a prepararse, a evangelizar, llevar la palabra del Señor, para que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, pero también tenemos que cuidar que otros también sean salvos. La palabra, ¿verdad?, en Mateo 28, el Señor lo último que dijo, ¿verdad?, fue ir por el mundo y predicar el Evangelio y bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todo el que creyere, bautizar a todo el que creyere. Así
que la palabra, ¿verdad?, en esta parábola nos invita a que estemos preparados. Jesús estaba nos está invitando a que estemos preparados y vigentes. A veces, ¿verdad?, nosotros cuando ministramos, oímos, cuando le hablamos a las personas acerca del Señor, aunque las personas nos escuchan y las personas están conscientes de lo que leemos, ¿verdad?, lo que le leemos de la palabra, es cierto, muchas veces nos dicen no estoy preparado, muchas veces yo me he encontrado situaciones en que si uno es una pareja y si uno de los dos no acepta, pues el otro se retiene aún con el deseo de aceptar. De hecho, me tocó una oportunidad en que la muchacha aceptó y el muchacho no, y ella pues se ha retenido. Pero es triste uno ver estos casos porque tenemos que entender, ¿verdad?, que la salvación es individual y que es importante que nosotros corramos a los pies de Cristo. Qué triste, ¿verdad?, para una madre, un padre, que su hijo rechace al Señor y que no acepte al Señor, ¿verdad? Pero por eso no se puede perder la persona. Nosotros tenemos que seguir orando, y lo más importante, ¿verdad?, por lo que el Señor ha tardado su venida, es porque Él no quiere que ni uno perezca. Entonces nosotros como cristianos estamos llamados a dar testimonio y a tratar, ¿verdad?, de llevar la palabra de Dios, justamente para que los que no son convertidos, ¿verdad?, puedan ver que el Señor está obrando en nuestra vida y que hay un Dios verdadero, ¿verdad? Porque nosotros podemos entender y podemos saber lo que el Señor está hablando, porque ya nosotros aceptamos al Señor, hemos dado nuestra vida al Señor, le pertenecemos al Señor y vivimos un estilo de vida agradando al Señor, ¿verdad? Pero todo aquel que no ha aceptado al Señor, pues tiene su mente entenebrecida, está cegado, no puede ver lo espiritual, y entonces pues nosotros tenemos que tratar de dar el testimonio, nos toca a nosotros dar ese testimonio. Amén, y orar mucho por estas personas. Aquí, ¿verdad?, las 5 vírgenes que estaban preparadas, pues están hablando de aquellas personas, ¿verdad?, que aceptan a Cristo, se preparan, están conscientes de que Cristo viene y van trabajando para llevar la palabra del Señor, ¿verdad? Ya Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados, así que a nosotros nos toca orar, esperar y hablar del Evangelio de Cristo para que otras personas acepten al Señor. Las otras 5 vírgenes insensatas también habían aceptado al Señor, pero estaban entretenidas, estaban pensando, como les dije ahorita, que todavía no es el tiempo y vamos ¿verdad? Aquí tengo mi lamparita, pero no sabemos si viene o no. Así que ellas pues se quedaron, no pudieron entrar a las bodas con el Señor. Amén. Eso es más o menos, ¿verdad?, en lo más simple que puedo, ¿verdad?, explicarle esta parábola y que pueda ser entendida, que nos exhorta a vigilar, a estar pendiente, a leer la palabra y vivir según, ¿verdad?, lo que aprendemos a través de la palabra. Hay un Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos redarguye. Cuando ese Espíritu nos habla, nosotros tenemos que estar presto a escuchar la voz de Dios y obedecer. Lo importante es obedecer. Amén. Ahora vamos a pasar a Mateo 25, en la segunda parábola. Es Mateo 25, del 14 al 30. Aquí vamos a estar hablando acerca de los talentos. El Señor estaba aquí, ¿verdad?, en esta parábola haciendo una parábola acerca de los talentos, cómo se reparten, cómo los reparten, y estaba usando esta parábola acerca de un reino. Así que vamos a leer en Mateo 25, 14 al 30. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre
que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en porciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo le dio 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresa de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata. Ven, Isaías, de plata, y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y me gané 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: Siervo perverso, perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogí lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: Quítele el dinero de este siervo y déselo al que tiene los 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a ese siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. Esta parábola, Dios te bendiga, familia Ortega Pérez, Dios los bendiga. Esta parábola, ¿verdad? Aquí en este último versículo, en los 3 últimos específicamente, ¿verdad? Estamos viendo cómo el empresario, podríamos decir, le quitó el dinero al siervo, dejándolo sin nada y dándoselos al que había ganado mucho, al que había ganado 10. Le dieron 5 y ganó 5 más, así que tenía 10. Podemos ver que, ¿verdad?, esta parábola nos habla acerca de los dones, ¿verdad?, los talentos que el Señor permite que podamos tener y que muchas veces nosotros los tenemos y no los sabemos usar. Esto no trata específicamente de dinero, ¿verdad?, aunque ese es lo que habla la parábola, pero más bien trata acerca de esos talentos que el Señor permite que tengamos y que son dados por Él. O sea, no es que nosotros hayamos hecho nada, es que Él permitió que los tuviéramos. Y entonces, cuando nosotros tenemos estos talentos que el Señor permite que tengamos, nosotros no podemos esconderlos, como hizo el último, ¿verdad?, que los guardó, sino que nosotros debemos de usarlos para el Señor, sabiendo y confiando que el Señor está ahí con nosotros, que no son talentos que nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen al Señor. Así que podemos ver, ¿verdad?, como en esta parábola de los talentos, Jesús explica
cómo es el reino de los cielos mediante la parábola, ¿verdad?, de los talentos, acerca de este hombre que le dieron 5, él invirtió y tuvo 10, el otro le dieron 2, invirtió y siguió ganando, más por miedo. Y por miedo, cuántas cosas a veces no hacemos para el Señor, ¿verdad? Y lo que hacemos es que escondemos esos talentos que el Señor nos ha dado. Cuando el amo decide quitarle el dinero y dárselo a otro, ¿verdad? Podemos entender en esta parábola que sin lo que el Señor quiere que hagamos, no lo hacemos. El Señor va a dar el talento, o sea, el Señor va a permitir que otra persona lo haga, pero lo que el Señor dice que se va a hacer, pues se hace. Podemos comparar aquí, ¿verdad? Este tiempo, en esta parábola, el valor que tiene cada uno de estos dones. ¿Okay? Y como les dije, no son dones que son de nosotros, son dones que son del Señor. Y el deber de nosotros es multiplicarlos, el deber de nosotros es llevar la palabra, ¿verdad?, hablarla en tiempo y fuera de tiempo, como dice la misma palabra, dar a conocer el ministerio, el evangelio de Jesucristo, que podamos ser bendecidos de parte del Señor, multiplicando, ¿verdad?, el reino de Dios. Así que el reino, nosotros somos parte de lo que el Señor quiere, ¿verdad?, de los propósitos del Señor. Y como dije en la otra parábola, el Señor no quiere que ni uno se pierda, así que estos talentos que Él nos da es para que nosotros salgamos a buscar las almas. También tiene que ver mucho con todo lo que obtenemos de parte del Señor, como es el mayordomo de cada una de las cosas que el Señor nos pone en nuestras manos y que nosotros tenemos que cuidar porque no son nuestras. Como estaba hablando ayer con el pastor Jorge, que estábamos hablando y él me estaba diciendo, recuerda que la iglesia es del Señor. La iglesia no es mía, la iglesia no es de los copastores, la iglesia no es de los pastores asociados ni los capellanes, la iglesia es de Cristo. Nosotros somos obreros a su servicio. Amén. Vamos a Mateo 25, ya esta sería la última, del 31 al 46. Esta es la parábola de las ovejas y los cabritos. Y la palabra dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me regocijaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me visitaste en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te regocijamos, y desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito,
al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me regocijaste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que aquí vemos la separación de los buenos, como diríamos nosotros, y de los que no son tan buenos. Y fíjense que el Señor aquí se usa a él para decir como me viste sin vestir y no me diste vestido, me viste sin comer y no me diste alimento. Se está usando él, pero está hablando acerca de nuestros hermanos, ¿verdad? Cuando vemos la necesidad en otras personas y teniendo con qué proveer, no le proveemos. A mí me gusta, es mi texto que siempre, ¿verdad?, ha tocado mi corazón. De hecho, yo antes trabajaba en un lugar de rehabilitación y ese era el texto que siempre usaba mucho para hablarle a los demás, y se encuentra en Proverbios 3. Vamos a buscarlo. Proverbios 3, 27 y 28. Si no me equivoco, es Proverbios 3, 27 y 28. Y la palabra se lee: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando hoy tienes contigo que darle. Así que la palabra nos invita, ¿verdad?, a que tratemos a los demás y sirvamos a los demás como si lo estuviéramos haciendo con Jesús. ¿Por qué? Porque aquí la palabra, esta parábola lo que nos dice, lo que nos habla es eso. Porque nosotros vamos a ser juzgados por muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo más, ¿verdad?, que el Señor mira es, la palabra dice: ama a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo, como dice más acerca de Dios, pero el segundo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que nosotros tenemos que tratar a los demás como si fuéramos nosotros mismos. Amén. Tenemos que, cuando vemos un hermano en necesidad, tenemos que ayudarlo. Cuando vemos un hermano enfermo, tenemos que cooperar, cuidarlo, llamarlo: ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Cuando un hermano no viene a la iglesia, tenemos que estar pendientes por qué no vino, llamarlo. Si está en alguna situación familiar, ayudarlo. Ese es el servicio que da, ¿verdad?, el servidor, el que dio Jesucristo, que iba caminando y ayudando a todos, ¿verdad?, el que se encontraba en el camino. Ese es el mismo servicio que se supone que nosotros hagamos. Cuando habla aquí que irán los malos, ¿verdad?, al castigo eterno, ¿verdad?, el castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Fíjate que ¿verdad?, los que no hicieron bien irán al castigo, o sea que van a estar castigados eternamente, mas los justos tendrán una vida eterna. Todos sabemos, ¿verdad?, que esa vida eterna es juntamente con Cristo. El juicio de las ovejas y los cabritos, el regreso de Cristo a la tierra, ¿verdad?, antes del inicio de su reinado terrenal. Podemos ver aquí algunas secuencias que vamos a estar buscando en la Biblia, algo que nos dirige
¿verdad?, lo que la parábola quiere decir. Ya leímos Proverbios 3, 27 y 28, donde, ¿verdad?, nos dice aquí dice: me viste sin comer, me viste sin vestir y no me diste. Y en Proverbios pues nos dicen que no nos neguemos a hacer el bien cuando tenemos el poder para hacerlo, ayudar a los demás cuando tenemos el poder para hacerlo. Vamos a comenzar en el momento de la venida de Cristo. Los salvos y los perdidos que están viviendo en la tierra y que sobreviven a la tribulación, vamos a ir a Apocalipsis 5:10. Ahora vamos a estar buscando algunos pasajes bíblicos, perdonen. Apocalipsis en el Nuevo Testamento, el último libro. Vamos a estar buscando el 5:10. Y la palabra dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que todo aquel, ¿verdad?, que vaya al lado de las ovejas, estaremos reinando, ¿verdad?, con el Señor. Reinaremos juntamente con el Señor. Amén. Él como el Rey, nosotros como dice la palabra, que seremos adoradores del Señor, ¿verdad? Cuando vayamos con el Señor estaremos todo el tiempo en adoración. El juicio será la separación de los malos y los justos. Vamos a ir a Mateo 25:32. Mateo 25:32 dice: y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ustedes saben, ¿verdad?, que cuando el pastor está cuidando sus ovejas, no las mezcla con los cabritos, los separa. Pues así será el juicio. El Señor separará a los buenos, a los malos de los justos. El juicio se fundamentará en las obras exteriores de amor y bondad hechas a los que pertenecen a Cristo y que están sufridos. La presencia del amor y de la compasión se considera parte fuerte de la fe y la salvación genuina. Es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? El servir, el ayudar, el poder dar al sufrido más ¿verdad?, a un hermano en Cristo. Vamos a buscar Mateo 25:35 y 35 y después brincamos al 46. El 35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Recogiste, ahorita sea recogiste y es recogiste, como fui forastero, estaba sin hogar y tú me recogiste. Y el 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Los que no le sirven a sus hermanos, pues no esperen ir al ladito de los buenos, van para el otro lado. A los malos no se les permitirá entrar al reino de Cristo, sino que irán al castigo eterno. Apocalipsis 14:11. Dice: y el humo de su tornado sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Estamos hablando aquí, ¿verdad? Los que rechazan a Jesús en la tribulación, cuando llegue la tribulación y rechacen a Jesús y ¿verdad?, decidan servirle al anticristo, ¿verdad? Estos serán echados al lago del fuego, ¿verdad? Porque no pertenecen al Señor, no le pertenecen al Señor. Recuerden que si usted rechaza al Señor,
pues hay dos caminos: o le sirve al Señor o no le sirve. Y hay dos, o Dios o el enemigo. Así que cuando rechazamos a Jesús, ¿verdad? Tristemente, estamos haciéndonos partícipes del otro reino. Amén. Del reino de los malos, se puede decir reino de los malos. Los justos heredarán la vida eterna y el reino de Dios. Reinarán con Cristo 1000 años. Vamos al versículo 34 de Mateo. Ay, perdón, que se me fue esto de Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y todos sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él se iría, pero iría a preparar moradas celestiales. Amén. Para todos sabemos, ¿verdad?, que nosotros tenemos, hay una ciudad, la Gran Jerusalén, que estaremos en el nombre de Jesús allí y viviremos juntamente con Cristo, y Él será como luz en nuestras vidas. No vamos a necesitar, no vamos a tener miedo, no va a haber enfermedad, no van a haber deudas ni preocupaciones, no vamos a necesitar nada, porque ya Jesús fue y preparó nuestras moradas celestiales. Aquí en esta tierra padecemos y tendremos diferentes situaciones, ¿verdad? Pero tenemos una esperanza, y esa esperanza es la venida de Cristo. Y no podemos decir que tarda en venir, porque Cristo está a las puertas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar preparados, como aquellas vírgenes que estaban preparadas, porque tenían no solamente su lámpara preparada, sino que también tenía como un repuesto. Así que nosotros tenemos que estar en tiempo y fuera de tiempo, todo en nuestra vida que sea como un estilo de vida. Lo que quiero decir, tenemos que llevar un estilo de vida que sea conforme a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué quiere el Señor para nosotros? Que le adoremos al Señor Dios como un solo Dios. Amén. Que aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, que recibamos a través de Jesucristo el Espíritu Santo, que seamos obedientes, que nos dejemos guiar, ¿verdad? Que cuando escuchemos la voz de Dios no la ignoremos y estemos prestos a escucharla. No somos perfectos, no hay perfección, yo no soy perfecta, ninguno de los que nos está escuchando es perfecto, pero sí tenemos algo que nos hace especiales. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, y en esta imperfección nosotros podemos vivir en la perfección de ser santos en el nombre de Jesús, aleluya, viviendo una vida como la que Cristo quiere que nosotros vivamos. Amén. ¿Cómo nosotros adquirimos eso? A través de la palabra, a través de la oración, a través de estar como estas vírgenes, vigilando, ¿verdad? Vigilando ese día que ha de venir. Es un día que no sabemos. Cristo mismo Jesús le dijo a sus discípulos: ni yo sé, solamente el Padre, cuándo será ese día. Así que nosotros tenemos que vivir en una vida conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Como les dije anteriormente, somos imperfectos, pero hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Misericordioso. Hay un Cristo que murió por nuestros pecados, y Él en su misericordia nos da esa oportunidad de que nosotros podamos arrepentirnos y venir a los pies de Cristo. Pero ya los que estamos, ¿verdad?, en el barco, como digo yo, ya los que estamos ahí, tenemos que vivir una vida en santidad, tratar de cuidarnos, alejarnos de lo que nos aleja del Señor, y buscar más, acercarnos más
¿verdad?, al Señor. ¿Por qué? Porque eso nos va a fortalecer. Estaba hablando con alguien ayer, perdón. Estaba hablando con alguien ayer que, ¿verdad?, que el venir a la iglesia es algo importante, porque si la palabra dice que tenemos que venir y que no lo tomemos como algo pasajero, es porque es necesario que la iglesia se levante, que haya una iglesia donde se reúnan los hermanos y donde puedan vivir en coinonía uno con otro y podamos estudiar la palabra, podamos oír las prédicas, podamos compartir. Ese tiempo de compartir entre hermanos muy importante también, pero la iglesia se reúne a adorar a Dios, y nosotros lo podemos adorar en cualquier lugar, eso es cierto, pero cuando estamos todos en un mismo sentir, hay un movimiento, lo que ¿verdad?, estamos esperando todos, que es un avivamiento. Ese avivamiento se vio en el día del Pentecostés, cuando estaban todos unánimes en un mismo lugar, juntos en un mismo sentir, esperando la promesa de Jesús, la promesa que había de venir el Consolador. Amén. Así que nosotros tenemos que participar de nuestros cultos para que nosotros podamos ver, ¿verdad?, ese avivamiento, no solamente en la iglesia. Nosotros tenemos que tener nuestra intimidad en nuestras casas, pero en la iglesia nosotros venimos a compartir y a estar unánimes todos juntos en un mismo sentir, para que se vea la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Y podamos estar en esa armonía con el Señor, con lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y qué bonito es, ¿verdad?, tú llegar a la casa de Dios, como dice la palabra, entrar por esas puertas con gozo y saludar a tus hermanos y hablar con ellos y escuchar la palabra y escuchar la adoración y alabar al Señor y adorar al Señor, ¿verdad? Que sí, muchos me dicen, yo lo puedo hacer en casa, pero no es lo mismo cuando lo hacemos todos unidos. Es tan bonito en la casa como es tan bonito en la iglesia, pero aquí lo hacemos todos unidos. Así que hasta aquí la clase de hoy, y entonces hablando de compartir y de reunirnos, mañana estaremos virtual como familia. El domingo estaremos reunidos aquí en la iglesia. Comenzamos a las 10 de la mañana con los estudios bíblicos. El martes tenemos el culto de oración. Les invito a que vengan, porque es tan importante que nos reunamos a orar como congregación también. Y entonces el jueves volvemos virtual con los estudios bíblicos. Eso es esta semana lo que tenemos en agenda aquí en la Iglesia de Cristo Jerusalén. Le invitamos a todos los que están viéndonos a través de las redes sociales, que si usted no tiene una iglesia donde congregarse, haga de esta la suya. Mi nombre es la pastora María de Lourdes Lugo Pérez. Aquí le esperamos, les dije el nombre completo. Aquí le esperamos gozosos, ¿verdad? Nosotros tratamos, ¿verdad?, de que usted al visitarnos se sienta cómodo, pueda escuchar la palabra, lo abrazamos, lo apapachamos, porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nos amemos los unos a los otros y nos apoyemos los unos a nosotros. Y esta iglesia, ¿verdad?, para la gloria de Dios, ¿verdad?, todos son muy buenos y nos gozamos. Cada vez que viene visita nos gozamos. Así que les invitamos a que puedan estar visitándonos este domingo, si es posible. En abril comenzamos, ¿verdad?, como todos a celebrar la Semana Santa o Semana Mayor. Eso no importa cuál nombre le ponga, pero vamos a estar en esa semana, vamos a estar presencial martes, jueves, viernes y domingo. Así que durante la semana que viene le vamos a estar dando los horarios, por si usted, ¿verdad?, quiere visitarnos. Si usted ha sentido de parte del Señor, ¿verdad?, tener ese pensar
de reconciliarse con el Señor, si está apartado o si usted no le sirve al Señor, no ha hecho ay Dios mío, no ha aceptado a Jesús como su Salvador, no lo ha hecho verbalmente. Yo le pido, ¿verdad?, que esta noche o en este momento usted pueda presentarse al Señor, darle gracias primeramente por todo lo que Él ha permitido y pueda acercarse al Señor y pedir perdón y el Señor lo va a abrazar fuertemente y usted va a empezar a experimentar unos cambios de adentro hacia afuera. Lo importante es que, ¿verdad?, que se acerque a una iglesia donde tenga una sana doctrina y que usted pueda recibir el discipulado y conocer a quien usted le sirve. Amén. Y a quien usted aceptó como su Salvador, al Dios Todopoderoso Jesucristo. Así que sin nada más, me despido. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, muchas bendiciones, que descanse. Siempre les digo, en paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios les bendiga mucho. Y recuerden, mañana vamos a estar como familia.